Vamos a dar comienzo a la Mesa Internacional hacia un compromiso regional para la correcta regulación de la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes. Y voy a invitar voy a presentar a quienes ya están en esta gran mesa, iniciando por Juan Carballo, argentino. Él es coordinador legal del programa de políticas alimentarias del Global Health Advocacy Incubator. Es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en Laws, perdón en inglés, pero bueno, es abogado. Investigador del O'Neill Institute for National and Global Health Law at Georgetown University del 2010 al 2012 y es autor y coautor de ponencias y publicaciones en temáticas como derechos humanos, derechos a la salud, derecho social y derecho ambiental. Gracias, Juan, por estar acá. Carolina Piñeros Ospina, ella es de Colombia. Gracias por venir y tomarte tu tiempo. Para nosotros es un orgullo que todos ustedes estén sentados acá. Quiero aclararlo, me pongo en modo fan. Es casada, madre de 3 hijos. Ingeniera industrial con especialización en desarrollo personal, una de las fundadoras de Red Papas en febrero de 2003, una red de madres, padres, cuidadores y aliados que desde la sociedad civil y libres de intereses políticos, económicos y religiosos aboga por la protección de derechos de la niñez y adolescencia, logrando el avance en importantes legislaciones y programas basados en la evidencia. Desde abril del 2004 está dedicada a su dirección ejecutiva, y además participa en varias juntas directivas e iniciativas sociales. Jaime Ricardo Delgado Segarra es de Perú. Hola, Jaime. Abogado y administrador de empresas con segunda especialización en Derecho Político y Buen Gobierno y maestría en Políticas en Salud. Promotor de la defensa del consumidor en el Perú desde hace 38 años. Ex congresista, autor de la Ley de Alimentación Saludable, miembro del grupo de expertos que convocó OPS en el 2010 para definir los temas de promoción y publicidad de alimentos. Fue miembro del Consejo Internacional de Implementación del Etiquetado Frontal en México, consultor para la Alianza de Ciudades Saludables de Vital Strategies, coordinador de la Plataforma por la Alimentación Saludable. Cristian Cofré Sasso, de Chile, asesor técnico en políticas públicas sobre alimentación y nutrición, magíster en gestión y políticas públicas, nutricionista y cursando ingeniería civil industrial. Ha trabajado en el diseño e implementación de diversas políticas públicas regulatorias en nutrición en Chile, como la Ley sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, Ley sobre Publicidad de Alimentos, Guía de Alimentación Infantil, entre otras. Además, es coordinador nacional del Comité Codex Alimentarius sobre nutrición y alimentos para regímenes especiales y subcoordinador nacional del Comité de Codex sobre el etiquetado de alimentos. Diego Rodríguez Sendoya, nosotros decimos de Uruguay, sociólogo, magíster en sociología, analista en marketing, con formación en políticas de control de tabaco, gerencia social y etiquetado frontal de alimentos, docente de la Universidad de la República, investigador en temas de sociología de la salud y en evaluación de políticas de control de tabaco, activista social en defensa de los derechos humanos, derecho a la salud y derechos del consumidor. Integrante de OMIS Uruguay y de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles de Uruguay. Alejandro Calvillo, viene también desde México, fundador y director del Poder del Consumidor, que realiza campañas de incidencia política para transformar el entorno obesogénico en México desde su creación en 2006, siendo el principal actor social para promover y obtener el impuesto a las gaseosas y al etiquetado frontal. Formó parte del grupo que fundó Greenpeace en México, trabaja en Greenpeace de México desde hace 12 años y los últimos 5 años como director. Es miembro de la Comisión de Obesidad en The Lancet,
Ha sido invitado a grupos asesores de la Organización Mundial de la Salud y fue reconocido en el 2019 como campeón de la salud por el Instituto Nacional de Salud Pública de México. Y quien estará moderando esta gran mesa, gran y hermosa mesa, vuelvo a repetir, Ignacio Porras, nacido en La Pampa y radicado en Mar del Plata, licenciado en nutrición, chef internacional, cofundador y director ejecutivo de Fundación Sanar, consultor externo de Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, parte del cuerpo docente de la Diplomatura en Nutrición y Salud Pública de la Universidad Nacional de Rosario. Damos comienzo. En la era digital, la publicidad ha trascendido las fronteras de los países, inundando nuestras vidas cotidianas con mensajes persuasivos. La publicidad se ha infiltrado en nuestras vidas a través de diferentes pantallas de dispositivos digitales, alimentando algoritmos diseñados para conocer nuestros gustos y deseos más profundos. Pero, ¿a qué costo? Los más vulnerables entre nosotros, los niños, niñas y adolescentes, están siendo bombardeados con publicidad personalizada, diseñada para captar su atención y moldear sus preferencias desde una edad muy temprana. La exposición constante a mensajes publicitarios puede influir en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños y niñas, socavando su capacidad para distinguir entre lo real y lo comercial. La publicidad digital exacerba un consumismo desenfrenado, alimentando la idea de que la felicidad y el éxito se encuentran en la adquisición constante de bienes materiales. Además, la recolección de datos para publicidad personalizada plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de nuestros niños y niñas. Es hora de reflexionar críticamente sobre las consecuencias de estas nuevas formas de publicidad digital que ya ni siquiera reconocen las fronteras. Debemos proteger el bienestar de las juventudes y promover entornos publicitarios más éticos y responsables. Juntos podemos encontrar un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección de las niñeces. Es hora de tomar medidas para preservar la inocencia y la integridad de nuestras futuras generaciones. Gracias por estar aquí presente y por ser parte de este gran proceso. Estoy como al lado de monstruos y la verdad es como uno se siente muy chiquitito. Es brillante el trabajo que cada una de estas personas realiza en sus países. Así que bueno, un poco la idea es traer esa experiencia en esta temática que es tan importante, que es la regulación del marketing abusivo. Para eso vamos a hacer una rueda de 3 preguntas, en realidad 3 ruedas, porque hay 3 preguntas. Vamos a iniciar por Argentina, continuará México, seguirá Perú, luego Colombia, Uruguay y finaliza Chile en la respuesta a estas 3 preguntas. Es una dinámica muy sencilla, pero bueno, la idea es que de esta mesa nos vayamos con todas esas contribuciones y podamos finalizar con un acuerdo simbólico regional para poder trabajar de manera colaborativa sobre la restricción al marketing abusivo, sobre todo el que apunta a las infancias. Bueno, gracias por estar acá. Sé el esfuerzo enorme que hicieron de tema agenda, así que gracias a cada uno de ustedes. La primera pregunta es, ¿su país cuenta con regulación del marketing dirigido a niños, niñas y adolescentes? ¿Qué exige la normativa en su regulación y qué ámbitos alcanza? En caso de que la respuesta sea negativa, ¿qué oportunidades y desafíos analiza desde la sociedad civil para proyectar una futura regulación? Juan. Bueno, gracias por la invitación. Para mí es una alegría, un orgullo estar acá en esta mesa. También me da mucho honor estar acompañado de estas personas. Voy a responder, sé que tenemos poco tiempo por cada persona y creo que en el caso de Argentina también, en particular respecto de productos comestibles, también la presentación anterior de Andrea también trabajó mucho sobre esto, así que yo creo que, en definitiva, enfocándome en la pregunta, creo que normativa en Argentina hay una brecha respecto de la implementación, y creo que también incluso más allá de normativa específica que ya se desarrolló con detalle, me parece que también es importante tener presente que hay algunas otras normativas que son pertinentes para interpretar esa normativa existente o algunas obligaciones más generales. De eso, incluyendo obligaciones de derechos humanos, obligaciones incluso de tratados específicos vinculados a la protección de niños.
y algunos hasta otros temas de protección de consumidores. Por ejemplo, una obligación que está casi presente en casi todos los países en términos de protección de consumidores es el principio de transparencia que se llama, que tiene que ver con que cuando uno está expuesto a una publicidad, sepa que está expuesto a una publicidad. Y en particular, enfocándonos en niños y niñas y adolescentes, y en particular en el entorno digital, creo que algo tan básico como eso muchas veces está dejado de lado. O sea, hay muchas veces la propia dinámica en que se colectan los datos para acercar esas publicidades, hace que el vehículo sean otras personas. Entonces parece que estamos simplemente interactuando con otras personas en entornos digitales, pero está claro que es una estrategia de marketing, es una estrategia muy desarrollada, sofisticada, que cuenta con muchos elementos y que no es percibida como una publicidad. Entonces creo que en particular, como para agregar a lo que ya se habló y a algunos de esos lineamientos que son fuertes y que igual faltan ser implementados adecuadamente, creo que para agregar que hay algunos otros elementos de otras áreas normativas que creo que pueden ayudar a ese objetivo de proteger niños, niñas y adolescentes de esas estrategias abusivas. Muchas gracias, gracias a Fondeps y a CENAR por la invitación. En verdad, yo estoy muy impresionado que pues, la mayor parte de ustedes son profesionales de la salud y que sus asociaciones, que tengan agrupaciones y tengan iniciativas libres de conflicto de interés. En el caso de México, y platicábamos de Perú, ¿no? Las asociaciones de nutriólogos, nutriólogas están totalmente cooptadas por las grandes empresas, principalmente Nestlé, ¿no? Y hay una iniciativa para donde están los profesionales que se llaman Nutricoy, que firman, y ya son miles los que están firmando para ejercer libres de conflicto de interés. En México desde 2014 tenemos una regulación de la publicidad dirigida a niños. Es una regulación que se hizo en formato. Hay dos formas de proteger. Una es de que el formato de la publicidad no esté dirigida a niños y otro es que en los tiempos en los que están los niños, en los medios, también esté regulado. El tema es increíble. O sea, en México se hace esa regulación con los dos criterios y se dice que hasta las 8 de la noche, ¿no? Cuando sabían que la mayor audiencia era entre las 8, 7 de la noche y las 10 de la noche, era la mayor audiencia en televisión, era una regulación en televisión y radio. Y cine, perdón. Y el tema es que la Secretaría de Gobernación, que hace los horarios, ¿no? Por audiencia, mueve, imagínense la presión, porque no solamente cuando uno hace una regulación de publicidad se enfrenta a las grandes corporaciones de alimentos y bebidas, se enfrenta a las grandes corporaciones de los medios y se enfrenta también a las agencias de publicidad, incluso agencias internacionales. Bueno, la Secretaría de Gobernación cambia el horario infantil y familiar de las 8 de la noche a las 4 de la tarde. Ustedes saben que los horarios infantiles, ¿no? Y los horarios familiares se hacen para que los niños no se expongan a ciertas imágenes de violencia, sugerencia sexual, consumo de alcohol, tabaco, ¿no? O sea, es una forma de protección. Era más importante mover el horario para que a partir de las 4 de la tarde los niños que buscaban algo pues encontraran realmente que ya casi no hay cosas para niños porque tendrían que respetar la regulación y entonces pues no importa que los expongamos, pero que puedan hacer la publicidad. Entonces eso estamos viviendo ahora, tenemos una iniciativa y estamos fuertes en esto. Yo quisiera nada más decir algo que comentabas. El tema no solamente es ahora el movimiento a la publicidad hacia las redes sociales, donde no se está advirtiendo que es publicidad, y cómo le adviertes a un niño que es publicidad, porque el hashtag publicidad un niño no lo va a entender. O sea, esa es la gran discusión. Pero la otra gran discusión es que, al igual que en la industria del tabaco, cuando se le reguló la publicidad y le dijeron ya no puedes anunciar tabaco, ¿qué hicieron? Marlboro empezó a hacer publicidad de Marlboro en general y de programas de responsabilidad social de Marlboro. La mayor campaña publicitaria que nosotros tuvimos el año pasado en México, de todas las campañas publicitarias, fue una campaña de Coca-Cola que no hablaba de la Coca-Cola, que hablaba que cuidaban el agua, que hablaba que recogían y reciclaban el plástico y que hablaban de que apoyaban a las mujeres
y apoyaban a las comunidades. Nosotros presentamos una denuncia como publicidad engañosa, ¿no?, demostrando la epidemia de diabetes que está principalmente en las comunidades más pobres, ligada al alto consumo de bebidas azucaradas, especialmente de Coca-Cola. Demostramos que están reciclando únicamente el 30% de los desechos que están generando. Demostramos que, porque decían que cuidaban el agua, que están extrayendo agua de zonas de estrés hídrico en el país, ¿no? Y el marco legal no da, ¿no?, para que le digan que es publicidad engañosa, porque de repente dicen esto no es publicidad. Entonces estamos luchando con la autoridad que también está preocupada por el tema. Entonces por ahí se están metiendo y es algo que vamos a tener que trabajar de manera muy profunda. Y termino con el tema. En 2004, en la Estrategia Global sobre el Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud de la OMS, que fue el primer documento internacional hablando de esta epidemia de sobrepeso, obesidad, de malnutrición, se hablaba y decía textualmente que la publicidad, decía, se aprovecha de la credulidad e inexperiencia de los niños. Bueno, coloquialmente, la publicidad abusa de los niños. De ahí que, ¿no?, Guido Girardi, senador de Chile, citando a alguien que nosotros le digo, hablara de que eran los pedófilos del siglo XXI, ¿sí? Es una publicidad totalmente depredadora que se está aprovechando. Y ahora, en este momento, hace pues una semana se publicó, ¿no?, un documento de UNICEF y OMS a nivel general que habla directamente de que la publicidad está violando los derechos de la infancia. Y ahí es donde tenemos que centrarnos. Y después ir a nivel general, no puede haber una publicidad que esté basada en la persuasión. O sea, la persuasión es una forma de manipulación. O sea, la publicidad tendría que ser información, no persuasión. Muchas gracias. Bueno, en Perú tenemos una regulación de la publicidad, dentro de ella la regulación de la publicidad dirigida a los niños desde hace muchísimos años. Y hay que destacar que casi toda la legislación en América Latina en materia de protección al consumidor y regulación de la publicidad ha sido impulsada desde la sociedad civil. Y el mejor ejemplo es lo que está sucediendo y estamos celebrando aquí en Argentina. En el caso de Perú, nosotros fuimos una de las primeras organizaciones de defensa del consumidor casi en América Latina. Antes fue ADELCO en realidad aquí en Argentina. Y allá por los años 80 presentamos una denuncia contra un supermercado que promocionaba un álbum de figuritas coleccionables para niños y nunca se les había dicho a los niños que habían figuras que no podían comprarse, sino que tenían que canjearse por la compra de determinados productos en el supermercado, y eso no se advirtió. Cuando los niños ya casi estaban por completar el álbum, se daban cuenta de eso, entonces inducíamos, presionábamos a los padres para que compraran 3 botellas de la marca de aceite tal, la leche tal, qué sé yo, y no teníamos ninguna legislación en materia de publicidad. Así que presentamos igual una denuncia por algunos otros medios y logramos, ese fue el primer caso sancionado por publicidad engañosa en el Perú el año 88, 89. Entonces eso motivó que impulsáramos la primera legislación en materia de publicidad que salió publicada en el año 1991. Y ahí se introdujo 3 principios que son fundamentales y que nos ha ayudado en todas estas décadas. Principio de veracidad, que es no engañar al público; principio de legalidad, que significa respetar el conjunto de normas, leyes, constitución, etcétera, etcétera. La colocación de octógonos, por ejemplo, es principio de legalidad. Y tercero, principio de autenticidad. Principio de autenticidad significa que no se puede ocultar la naturaleza publicitaria del mensaje, no se puede camuflar la información publicitaria como si fuese información periodística o artística o de otra naturaleza, se tiene que revelar esto. Y eso, digamos, sumado a otras legislaciones que fue impulsándose posteriormente, la Ley de Protección al Consumidor, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, creo que están discutiendo aquí ya en Argentina la necesidad de un código, son 2 países de América Latina que tienen códigos, Brasil y Perú, y ahí introdujimos ya normas sobre complementarias de la publicidad comercial y del etiquetado.
De hecho, junto con la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, nosotros establecimos, a diferencia de etiquetado frontal, hemos establecido advertencias publicitarias, parecidas pero distintas. Eso lo tenemos publicado en el libro de Justicia, ¿no? Porque nosotros decíamos, un momentito, la gente tiene contacto con la etiqueta cuando ya está frente al producto, pero la gente ha sido motivada, persuadida mucho antes a través de la publicidad. Entonces los octógonos tendrían que aparecer en toda forma de publicidad, incluida en las etiquetas. A eso se llama advertencia publicitaria, no solamente etiquetado frontal. Luego hemos incluido el etiquetado de transgénicos y el etiquetado de grasas trans. Es más, las grasas trans las hemos prohibido. Perú es uno de los primeros países del mundo en haber prohibido absolutamente el uso de grasas trans, de las parcialmente hidrogenadas, ¿no? Pero en ese tránsito, mientras las eliminaban, se puso una etiqueta, un octógono que decía, contiene grasas trans, no lo comas. O sea, ninguna empresa quería tener eso, ¿no? No lo comas. Vamos a presentar dos videos que grafican un poco esto, ¿no? El primer video es sobre la advertencia publicitaria. Veamos cómo es la publicidad de unas galletas Oreo, por ejemplo. Tienen galletas Oreo acá, ¿no es cierto? ¿Cómo es la publicidad de Oreo en Perú? Miren cómo aparece. Es el momento, conectemos con nuestro sentimiento, apaguemos la pantalla un instante y veamos lo más importante. Vamos, comparte conmigo, volveremos a ser unos niños. Con Oreo los dos tendremos un ritual, un momento especial. Con Oreo, ven a jugar conmigo. Con Oreo. Lo importante de jugar es nunca dejar de hacerlo. Vean ustedes que los octógonos tienen que aparecer de un tamaño regulado, que es 3.5 del área total cada octógono en la parte superior derecha y durante todo el comercial. Y ahí hay supervisión. Segundo, cualquier influencer, cualquier persona, un narrador de noticias, un conductor de un programa que está transmitiendo un partido de fútbol, y de pronto Coca-Cola le dijo, oye, hazme propaganda para Coca-Cola, cada vez que metan un gol de Coca-Cola. Entonces ese conductor dice, gol de Coca-Cola, alto en azúcar. Tiene que decirlo, porque si no lo dice, multa para él y para el medio. Entonces veamos un influencer que he cogido ahora al azar, una publicidad de un influencer, cómo es que tiene que poner el influencer en su Instagram o YouTube o lo que sea, los octógonos correspondientes y la revelación de que esto es publicidad. Acabo de llegar a casa, me fui a hacer las compras de la semana, pero evidentemente no me podía resistir a esto. ¡Ay, el panetón! Y empezó diciembre, empezó la época del panetón, y empezó los antojos. Chocolate con chispitas de chocolate, qué rico. Así que tengo mis dos panetones en casa. Ya empezó diciembre y yo estoy feliz porque me acompañan estos dos panetones. Ahora, cuéntame tú en los comentarios de abajo cómo combinas el panetón. Con helado, con chocolate caliente. Cuéntame. Y ahora adicionalmente la Superintendencia de Administración Tributaria les ha ordenado a todos los influencers que hagan publicidad que pongan su registro único de contribuyente, de tal manera que ellos van a cobrar además los impuestos cada vez que están haciendo publicidad. Gracias. Excelente. Bueno, algo de lo que mencionabas recién, Jaime, con respecto al álbum de figuritas, fue una estrategia reciente en el Mundial hecho por Coca-Cola. Debíamos comprar la bebida Coca-Cola para acceder a determinadas figuritas para completar el álbum. O sea, sigue siendo una estrategia vigente. Muchas gracias. Colombia, bueno, y primero quería agradecer a Fundepsi, a Sanar. Creo que un espacio maravilloso. Gracias por convocarnos y creo que unos días de mucho aprendizaje también para nosotros. Solo contarles
En Colombia, con varias organizaciones de la sociedad civil, estamos abogando particularmente por 4 políticas que tienen que ver con etiquetado claro, igual que ustedes, publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, ambientes escolares saludables y impuestos saludables también. Impuestos, ¿en qué vamos en este momento? Logramos el etiquetado en el 2021 y el año pasado ya su resolución. Ha sido una lucha enorme porque nos pusieron primero un etiquetado sin evidencia científica, el que aceptó la industria, que era un etiquetado circular, y logramos ya finalmente, mediante varias batallas también legales, lograr tener el etiquetado octagonal con exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio, exceso de grasas trans y contiene edulcorantes. Esos son nuestros 5 sellos octogonales con el etiquetado. Estamos en pleno momento de la implementación. Frente a impuestos, va a empezar el impuesto a las bebidas azucaradas. Queríamos endulzadas, no lo logramos, pero tenemos impuesto a bebidas azucaradas y impuesto a comestibles ultraprocesados, con algunas excepciones, que empieza a regir ahorita en noviembre de este año. Entonces estamos en un momento crítico también, cerca, digamos, a lo que les está pasando a ustedes, que son todos los retos que se vienen con la implementación de una ley. Pero ustedes lograron en su ley de alimentación saludable etiquetado, publicidad y ambientes escolares. Entonces eso es realmente increíble, y felicitar a Argentina y a esta sociedad civil, un logro tan importante que hay que seguir cuidando y seguir profundizando. ¿Qué tiene Colombia frente a publicidad? Les cuento que en esta lucha por esta alimentación saludable, la primera batalla que nos dimos tenía que ver con impuestos en el 2016. Ahí nos derrotaron ampliamente, un lobby de la industria muy difícil, a pesar de tener el apoyo del Ministerio de Salud, no lo logramos. Entonces en el 2017 dijimos, vámonos con publicidad. Fue imposible tener alguna regulación relativa a publicidad, y prácticamente lo que nos decían es, no, en Colombia ya existe una ley para publicidad engañosa. Entonces decidimos empezar un trabajo en litigio. Ese litigio primero para ver cuándo esta ley que tiene Colombia, que es la ley 1480 de 2011 con el decreto 975 de 2014, había defendido a las niñas, niños y adolescentes, cuando había habido una publicidad engañosa para ellas o para ellos. ¿Saben cuándo? Nunca había pasado nada. Entonces, ¿qué empezamos a hacer en ese momento? A interponer quejas, y logramos ganar recientemente una queja que ya por primera vez dice que hay publicidad engañosa dirigida a las niñas y a los niños, básicamente de una marca de los mal llamados juguitos, así los llaman en el país, el juguito de caja, entonces que decía HIT, la fruta de verdad. Entonces ahí, y además no era era comerciales y publicidad de años, con el eslogan de HIT, la fruta de verdad. Entonces, contarles que en teoría nos dijeron no se necesita, pero lo que vemos es que sí se necesita una ley que proteja a las niñas, niños y adolescentes frente a la publicidad engañosa. Sin embargo, ahorita con la ley de etiquetado ni siquiera logramos que los productos que tienen etiqueta tengan que decirlo en su publicidad. Entonces, es contarles cómo en Colombia nos está pasando, y se lo contaba a Andrea, como cada lucha es como demasiado compleja, pero ahí nos las estamos dando. Creemos ahorita y tenemos como una gran oportunidad en decir, ya el Estado y ya tenemos leyes que dicen que estos productos tienen impuestos porque no son saludables, y estos productos tienen sellos precisamente porque no son saludables. Entonces tenemos como todo un trabajo muy grande, y yo creo que hay muchas oportunidades de trabajar para avanzar precisamente en tener esa legislación
que le permita a las personas, esto no es saludable, también se restrinjan la publicidad, las compras públicas, la gratuidad. O sea, ustedes en eso nos llevan un camino recorrido muy, muy importante. ¿Qué otras cosas hay positivas? Y recalco lo que decía Alejandro, este informe de la Organización Mundial de la Salud, de UNICEF, creo que es una súper oportunidad para este trabajo, inclusive para el trabajo regional. Y de pronto ahora tú puedes contar, Alejandro, por ejemplo, este tema de empezar a visibilizar qué personas a nivel latinoamericano están publicitando productos en todos nuestros países y cómo podemos también acercarnos a ellos en los casos en que nuestros países no tienen esa regulación, para empezar a decir, venga y sea aliado con nosotros de niñas, niños y adolescentes. La gran preocupación y el gran vacío que hay también frente a los datos de niñas, niños y adolescentes. Las empresas están utilizando los datos de las niñas, de los niños, información que es ilegal que estén usando y que estén utilizando de la manera que lo hacen. Entonces ahí tenemos un reto enorme con lo que tiene que ver con publicidad, pero también acogernos también a todas las otras líneas que han salido sobre determinantes comerciales de la salud. Creo que ahí tenemos también mucho por qué trabajar, y me uno también a este llamado de lo que está pasando con nuestras niñas, niños y adolescentes. Es una explotación comercial, pero es explotación de las niñas, los niños y los adolescentes, y sus derechos pues están en grave riesgo. Bueno, agradecer lo mismo, ¿no? A Sanar y a Fundeps. La verdad que el poder estar acá hoy y con estos monstruos, como dijo Ignacio. Aunque monstruo es la versión positiva de la palabra. Ojo que monstruo me ha dicho la industria. Es como, cuando lo dije, ¿lo interpretarán con el sentido que lo estoy diciendo? Fue como… me trae otros recuerdos. No, bueno, gracias. Felicitar, la verdad que el activismo que hubo en Argentina, por lo que lograron. Uruguay tenía etiquetado cuando Argentina estaba luchando por su ley. Uruguay en un momento estuvo solo en el Mercosur, eso era un problema, porque el resto de los países, la industria, bueno, Paraguay recontra interferido, Brasil interferido, logró un etiquetado que es una lupa que no sirve. Y Argentina venía en esa lucha. Argentina fue el país que logró trancar la negociación en el Mercosur para que Uruguay no la tuviera que modificar incluso. Porque Uruguay lo que definió, la verdad que sí, merece un aplauso, totalmente. Porque Uruguay en su normativa quedó de que, y la modificó, ¿no?, el actual gobierno, quedó de que si el Mercosur decidía algo, Uruguay se tenía que adaptar. Y ahí estaba jugando la industria. Y tuvimos al CEO de PepsiCo, porque PepsiCo invierte en Uruguay, y ustedes conocen a Colonia, ¿no? En Colonia tienen donde producen todos los químicos de PepsiCo. Entonces, en el medio de esta discusión vino PepsiCo a tratar de decir, bueno, vamos a invertir en el país. Y el CEO de PepsiCo diciendo de que deberíamos de estar todos regulados por igual. ¿Por qué tanta diferencia en los octógonos? ¿No? En los octógonos no, en el etiquetado. Lo que pasa es que la respuesta tiene que ser justamente, sigamos todos a OPS y estaríamos todos iguales y no habría problemas de un país, el otro, que uno tapa, que el otro no tapa. Uruguay tuvo una debilidad, y que ustedes tienen esa fortaleza, como lo decía Carolina, es que ustedes regularon no solo lo que es el tema del etiquetado, sino que el tema de publicidad, marketing. Yo creo que ustedes recogieron la experiencia de los que venían en el tema y la lograron, no, porque la podés recoger y no lograrla, la lograron además, así que eso fue buenísimo para la región, para países como nosotros, que me animaría a decir ante la pregunta de Ignacio de que tengo que responder un casi no. En Uruguay, no de la mano del etiquetado no vino lo que fue publicidad y marketing regulado. Tuvimos, y ahí la importancia de los conflictos de interés, tenemos asociaciones que dan su sello de aval a productos que ahora, cuando tratamos de hacer un proyecto de ley que trata de avanzar sobre regular la publicidad, enseguida llamaron al legislador y dijeron, no, esto no corre. Estamos hablando de asociaciones que cuando discutís con ellas te dicen, bueno, tampoco todos los productos son saludables. Estamos hablando de organizaciones vinculadas a la salud. Y que Uruguay tuvo, es particular Uruguay a veces, ¿no? En las escuelas la publicidad estuvo regulada antes que el etiquetado. En las escuelas vos no podías hacer publicidad.
¿Qué pasa? No hay fiscalización. Y cuando no hay fiscalización, por más mejor norma que tengas, olvídate, no sirve. Entonces, y ahora dimos otro paso. En enero de 2024, no solo no puede haber publicidad, sino que no se pueden vender los productos con sellos, en realidad no con sellos, sino los que no están en la lista de recomendados por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, el entorno escolar está regulado, ¿sí? Tenemos otra discusión ahí, que ahora la quiero mencionar. Por otro lado, tenemos una ley de medios, que la ley de medios en un artículo dice que tenemos que seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. No lo conoce nadie al artículo, ahora el ministro de Industria quiere eliminar la ley de medios, ni se acuerdan de eso. No solo eso, la discusión está en que hasta que no sea reglamentada no se puede aplicar, cuando en realidad quienes conocen en la materia y conocen nuestra Constitución dicen que sí se debería aplicar. Así que tenemos ahí la ley de medios que está desconocida. Y por otro lado, lo que no se dieron cuenta es que existe una ley de defensa al consumidor que te exige que si vos vas a la góndola y tenés un paquete donde tiene octógonos, cuando lo mostrás en la publicidad, en una parada de ómnibus, en un ploteo de un camión, también la tienen que tener. ¿Qué hicimos la sociedad civil? Empezamos a registrar. El tema es que lo tenés que denunciar ante Defensa del Consumidor, dentro del Ministerio de Economía. Defensa del Consumidor no existe. O sea, Defensa del Consumidor es como para ir a llorar con ellos y que ellos vayan y digan, che, mirá que te está llorando, pero tranqui. O sea, si podés, autorregulate, más o menos, ¿no? Estamos hablando que hicimos una denuncia casi hace 2 años, continuamente le hemos venido siguiendo, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? No, lo están estudiando la parte jurídica. ¿Qué vimos? Positivo. Que las grandes cadenas, algo que mostraba Andrea hoy, la compra en Uruguay es similar a la que mostró Andrea hoy en su exposición. O sea, está concentrado en las grandes cadenas. Tiene una desventaja y tiene una ventaja. Vos, si te dedicás a que se cumpla ahí, estás abarcando a un gran porcentaje de la compra, ¿no? Pero ¿qué pasa? En sus páginas web no lo ponían. Entonces algunos empezaron, se ve que los amigos de Defensa del Consumidor le avisaron, che, mirá que me están viniendo a molestar con esto. Las páginas web empezaron a incorporar el octógono. ¿Cómo lo incorporaban? Te mostraban la papita Lay's y tenías que, como en Instagram, ¿no? Tenías que correr la foto y a continuación estaban los octógonos. Bueno, dijimos, eso no. La cuestión es que lo único que tenemos es eso en cuanto a regulación. Sobre la página web de Coca-Cola, Andrea, pasa ese estilo de cosas. En realidad, si muestran la Coca-Cola que tiene el octógono, recordemos que el etiquetado de Uruguay es más débil que el de ustedes, ¿no? El perfil de nutrientes. Pero si muestran la Coca-Cola que tiene octógono, deberían demostrar el octógono. Ahora, puede estar ilegible como el que mostraste hoy, ¿no? Ese es otro tema. Y me voy a detener en las escuelas, porque me preocupa de gran manera lo que es el tema de la niñez. Estuve charlando con una directora de escuela y cuando le dije, bueno, mirá que yo entro, ¿no? Es donde va mi hijo, y entro a la cantina, ¿no? O a la cafetería. Y empiezo a ver, y tiene una heladera de Arcor en un lado, tenía una heladerita de Salus, que Salus allá, un poco Andrea me consultaba si sabía que era de Danone, por supuesto, Danone está en todo. Danone adquirió el mejor agua de Uruguay, o el que consideramos mejor. ¿Pero qué hicieron? Como la marca está asociada, y un poco vamos con el tema de la publicidad y cambiar lo discursivo, como esa marca está asociada con la mejor agua de Uruguay, que empezaron a hacer aguas saborizadas. Entonces, hablando con la directora de la escuela, le digo, mirá que eso que tenés ahí no se podría estar mostrando. Bueno, pero viste que son estas aguas, sí, saborizadas, no puede estar tampoco. Y la heladera que tenías ahí, tampoco, porque vos estás... No, pero lo que pasa es que, ¿qué hicieron? Hicieron una reforma y la heladera, en vez de estar de costado, ahora está de frente, ¿no? Entonces, peor, después de lo que yo hablé, peor. O sea, ahora entrás y te das de frente contra la heladera de Arcor, pero además no tienen idea. Entonces, ¿y qué pasa? Y creo que esto es un tema a tratar por todos quienes estamos en la temática. El tema es qué también entendemos por publicidad, porque a veces se actúa desde la ignorancia en el tema. Entonces, a veces ni siquiera se considera que eso puede ser publicidad, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos mucho trabajo por delante y poder lograr proteger a la infancia. Yo digo, que la población nos embandere y salgamos a hacer un piquete de proteger a la infancia es algo increíble, o sea, es algo que no lo puedo creer y que lo tendríamos que hacer, y felicitaciones por lo que hacen ustedes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero hacer, en realidad, es, bueno, obviamente agradecerles la invitación. Para mí es un honor, pero de verdad es un honor estar en este mismo lugar con todos ustedes. Pero además es más honor
y por eso es que aquí mi segunda cosa es la felicitación, desde mi humildad, por favor, felicitarlos a ustedes la organización civil. Esto es envidiable, lo que yo estoy viendo acá es envidiable. En Chile no ocurre, esto no pasa. Lo que ustedes tienen aquí, con este tipo de organización, con este punch, con esta juventud, es maravilloso, es excelente. Esto es lo que se necesita en todos lados. Por eso digo que es envidiable y por eso quiero felicitarlos desde la humildad que eso significa. Así que ya las agradezco. Pero nos convocaron a contestar las preguntas, así que voy a contestarlas. No, voy a hacer otra cosa que me quedé con ganas de decirle ayer en una mesa. Alguien, no me acuerdo bien, parece que fue el colega, dijo, no nos olvidemos, y hoy día lo recordaron también, Andrea, no nos olvidemos de las cosas importantes cuando están en la palestra. No nos olvidemos que hay una estrategia que es desviar y que no nos olvidemos que con todo el mérito que corresponde y las ponderaciones que corresponden, estamos hablando de alimentación. Y porque la alimentación es la que influye en la salud importantemente. La actividad física también. También hay que hacer actividad física, eso está bien. Pero ponderemos un poco. Hay un estudio de carga de enfermedad hace varios años que muestra gráficamente cuánto es el factor de riesgo para las enfermedades y con indicadores por muerte y por años de vida saludables perdidos. Todos ustedes conocen ese indicador, ¿cierto? Ya. Y resulta que cuando uno ve gráficamente qué tan importante es el factor de riesgo, alimentación, o más bien mala alimentación, versus inactividad física, nos damos cuenta que ponderándolo, en realidad es 5 veces más importante y afecta más a las muertes y a las cargas de enfermedad la mala alimentación que la actividad física. Por favor, no quiero que haya malos entendidos. Hay que hacer actividad física, está bien, pero si estamos poniendo en la mesa los temas importantes, ponderémoslo. Y si los ponderamos, no hay ninguna duda, teniendo a la vista esos indicadores, que la alimentación importa más. Ya, eso quería decir de lo de ayer. Y ahora contesto la pregunta, perdón. ¿En el país existe regulación? Sí, existe. Desde el 2012, sí. Se demoró desde el 2006 en adelante hasta el 2012 que se reguló. Varios años hubo. En ese entonces nosotros no teníamos ninguna referencia internacional para regular esta cuestión. Ninguna. Lo hicimos a pulso. Y lo hicimos, digo, porque yo me incorporé a trabajar en esto en Chile en el año 2012, cuando ya se había publicado. Pero después nos costó porque tuvimos que hacer el reglamento de esta cuestión, porque habían cuestiones conceptuales. Pero ¿qué significa la publicidad cuando empezamos a hablar y cuando las capacidades institucionales a quien le cargaron la mata para poder decir qué significaba era al Ministerio de Salud? ¿Y ustedes saben la expertise que tiene el Ministerio de Salud histórica en publicidad? Pocasa. Entonces, ese fue un desafío, fue grande. Bueno, pero tuvimos varias cosas interesantes. La primera cosa interesante es que se puso una definición de publicidad en la ley, que no tuvimos más que hacer que ponerla tal cual en el reglamento. Ustedes saben las categorías legales y la jerarquía, entonces la ley manda más el reglamento. Bueno, pero el reglamento tenía su cuestión, que tenía que operativizar esta cosa subjetiva, esta cosa maleable, esta cosa que va cambiando culturalmente. Lo que hoy es atractivo para los niños, ayer probablemente no lo era, y mañana peor. Vimos en la presentación anterior cómo va cambiando ese concepto, ese mensaje y esos elementos que saca. Bueno, en el reglamento tuvimos la oportunidad de contar con un grupo de expertos porque no nos quedó de otra. Tuvimos que llamar a los expertos porque nosotros no éramos los expertos. Entonces tuvimos que llamar a los expertos. Y los expertos nos dijeron esto que dice ahora las organizaciones internacionales, que ya lo decían hace tiempo. ¿Cómo funciona la publicidad? Funciona con el poder y funciona con la exposición. Entonces, si dejamos una sola cosa regulada, nos iba a ir mal. Teníamos que regular las dos cosas. Bueno, y eso hicimos. Entonces, se regularon las cuestiones sobre el poder. El poder significa los elementos intrínsecos que se ocupan en la publicidad, en la pieza publicitaria. Pero además la exposición, es decir, en qué medios iba a estar esa pieza publicitaria transmitiéndose, en los medios de comunicación. ¿Y cuáles? Bueno, una de las cosas que llegó en la regulación, que llegó, digo, no fue por arte de magia, pero que se puso en la regulación fue que decía,
Se prohíbe la publicidad para los menores de 14 años en cualquier lugar donde ésta se realice. Voy a destacar eso. En cualquier lugar. ¿Y qué significa eso? Cualquier lugar. Todo. No tuvimos que decir en cuáles medios. Dijimos en cualquier lugar. Así que si alguien decía, no, pero es que las redes sociales, es cualquier lugar. Y si alguien decía, oye, pero es que esto no era lo que nosotros interpretamos, ¿cómo interpreta cualquier lugar? O sea, teníamos que, fue una recomendación, sí. ¿Sabíamos cuál iba a ser el impacto? No lo previmos. Y ahora, si lo miramos hacia atrás, hay una charla de una persona, bueno, no voy a entrar en eso, pero solo quiero decir que en resumen esa conclusión fue: uno en la vida hila hacia atrás y aprende mirando hacia atrás todo lo que cursó. El CEO de Apple, él dijo en una charla ahí, en Silicon Valley, él nunca tuvo conciencia de que cuando estudió, nunca estudió además, o sea, pero aprendió varias cosas y entre esas cosas aprendió como caligrafía, diseño, y él cuenta eso. Y dice, nunca me imaginé que aprender esas cosas me iban a servir para lo que ahora es esa empresa. Ya, bueno, imagínense lo que le sirvió, porque jamás lo pensó. Pero él aprendió que uno hilaba hacia atrás. Entonces, y si nosotros miramos hacia atrás esa cuestión, eso fue una buena idea haber puesto ese texto, porque en realidad ahora lo que nos quedaba era decir, bueno, ¿cómo vamos a vigilar y fiscalizar ese asunto? Pero al menos en la regulación quedó puesto, que decía en cualquier lugar. Ni les cuento, varias veces fueron a hablar con las autoridades y las autoridades, eso también es una cosa de aprendizaje, no estaban solas frente a ese, sino que invitaban a los técnicos. Cuestión que no ocurre normalmente. Bueno, pero en ese entonces ocurrió. Y eso era fantástico, porque nosotros escuchábamos cuáles eran los argumentos en contra para decir, oye, pero es que no se muestra el elemento atractivo para el niño o para las niñas, más que cuando lo abres en el envase y adentro te encuentras con el asunto. Con ese asunto que era un juguete, además, en un alimento. Bueno, ¿qué venden? ¿Juguete o venden alimentos? ¿Cuál es el negocio? Bueno, y entonces, y se ve desde adentro. No lo veo antes. Ah, pero es que acuérdese que dice en cualquier lugar. Entonces, eso sirve en términos conceptuales para adelantarse a lo que en el futuro, gracias a esta creatividad fantástica que acabamos de ver en la mesa anterior, que tiene las personas que se dedican a la publicidad, que es su trabajo, y un aplauso en realidad, pero cuando se hace en términos legales y en el marco legal que corresponde. Antes no teníamos ese marco legal, bueno, ahora sí, así que no se olviden de el cualquier lugar. Eso es una cosa. Y entonces, para seguir en la explicación, se afecta el poder y se regula el poder diciendo cuáles son esas características que tiene la publicidad que están restringidas porque son elementos atractivos. Y también se regula la exposición. Primero, diciendo en cualquier lugar. Y segundo, diciendo, después con otra ley que fue a complementar esta regulación, el horario de exposición en un medio de comunicación, que era la televisión. Y se logró fantásticamente prohibir, no importa si estaba dirigida a niños, a menores de 14 años o no, porque si era de un producto alto entonces no podía estar exhibida nomás. No puede exhibirse entre las 6 de la mañana y las 22 horas en la televisión. Y eso es horario diurno, en general. Entonces no se puede exhibir, no importa cuál sea el poder que tenga, porque ahí lo que estamos afectando es la exposición. No importa que si tiene o no tiene elementos atractivos para los niños, porque ahí no se puede exhibir, no más. Eso es una cosa. La otra cosa es que no regulamos porque no previmos eventualmente y porque no era competencia además de ese reglamento decir que se pusieran los sellos en la publicidad, en los medios de comunicación. No era eso, pero la verdad es que no importó tanto porque también ocurrió que luego en la colaboración intersectorial, otro punto,
colaboración intersectorial con otros ministerios, economía, el servicio al consumidor, la protección, etcétera, fue importante porque se definió posteriormente que esa información nutricional es algo en la que la ley del consumidor en Chile se llama, yo creo que en varios países, se llama información mínima comercial. Eso lo aprendimos en ese momento, acuérdense que no éramos los expertos. Y entonces esa información mínima comercial es obligatoria de ponerla en las publicidades y en la información que se... Bueno, pero también pasó que eso tampoco fue tan importante porque en realidad si no ponían en la etiqueta, en el producto, no tenía que estar. No era obligación tampoco. Y ya vimos en la mesa anterior de nuevo, me gustó la mesa anterior, felicitaciones, que no se ponen los productos, normalmente. O sea, no, en realidad las estrategias publicitarias no tienen que ver solo con la información, ya vimos que tienen que ver con otros elementos. Entonces, eventualmente o normalmente, no está el producto necesariamente. Y si está, a lo mejor tiene la etiqueta media rota, a lo mejor le sacaron un pedacito y no se ven nomás. Y eso sigue siendo legal y sigue estando dentro del marco, al menos en nuestra regulación. Entonces ya, pero además tiene otra cosa incorporada a la regulación. Y es que desde un comienzo tiene obligación las piezas publicitarias, de nuevo, no de nuevo, porque en este caso sí se restringe, en los medios masivos de comunicación. Ahí. En los medios masivos de comunicación están obligados a poner una franja, nosotros le llamamos franja, pero en realidad es un mensaje que tiene características específicas que están reguladas en todos los productos que superen los límites y tengan adición. Porque esa es otra gracia. Las restricciones a la publicidad no tienen que ver con el alimento que esté envasado y que tenga los sellos. Tiene que ver con la composición nutricional del producto. Entonces, si tiene adición de esos nutrientes críticos y supera los límites que estableció el Ministerio, le afectan las restricciones de la publicidad, así sea no esté envasado. Entonces, en la publicidad, en los medios masivos de comunicación, en cualquiera de las piezas, deben poner obligatoriamente un mensaje que dice en la regla, un mensaje que promueva hábitos de vida saludable. Bueno, ¿y qué es eso en realidad? Bueno, eso nos tocó también en los reguladores definir. Y definir las características del mensaje, definir el mensaje mismo y todo. Pues ya con esta... Cristian, te pido... Voy a recortar, sí, perdón. Entonces, en este punto, en esa frase, ahora recientemente pusimos en consulta pública una modificación de esa frase, de esa regulación, y en esa frase, por características gráficas, va a ir incorporado esa figura, esa gráfica del sello alto en. Entonces va a estar el símbolo. Bueno, y podemos discutir y debatir si la frase y el mensaje está bien puesto o no, si es el mejor o no. Bueno, hay estudios que nos avalaron, qué sé yo, pero lo que interesa para destacarle es que gráficamente lo que se va a ver en ese mensaje también va a ser la figura gráfica del octógono del sello, independiente de lo que tenga dentro escrito, qué sé yo, y la frase. Entonces, sí, ¿hay regulación? ¿Hay espacio para la mejora? Sí, hay espacio para la mejora. Hay cosas que no están perfectas y que podemos ver, por ejemplo, los límites. Menores de 14 años, bueno, y si es para 15, ¿está permitido? Y los elementos atractivos para menores de 14 son distintos que para los mayores de 14. ¿Y si tiene 16? Ya, ahí ese tipo de cosas son zonas grises, es verdad. Entonces, eso, ¿hay espacio? Sí, hay espacio también para mejorarla. Es un desafío grande, pero si uno se convive y escucha a los expertos en estas materias, bueno, también los gestores de las políticas públicas van a tener conciencia de enfermedad y van a tener conciencia de cómo hacerlo para mejorar esas cosas que no fueron perfectas y que ahora hay un espacio de oportunidad para esos fines. Idealmente, ojalá, y sin el apoyo social, y sin el apoyo de los académicos, y sin el apoyo de todos los actores que intervienen, eso no se logra. Eso es otra recomendación a lo mejor para el futuro. Muchas gracias, perdón. No, gracias a vos. Bueno, algo estuviste comentando de los grises de la legislación, que es un poco la pregunta siguiente para aquellos países que sí cuentan con algo de normativa dirigido a niños, niñas y adolescentes con respecto a la publicidad. Entonces, en base a eso, un poco preguntarles, solamente a aquellos países que tienen regulación y de manera breve, si pueden identificar
cuáles son los grises, si pueden mencionarlos, si los identifican, y en caso de que existan, ¿no?, cómo la industria los utiliza para poder seguir de alguna manera apuntando hacia esta población vulnerable. Gracias. Muchas gracias. Voy a responder bien rápido, así tratamos de mantener el intercambio, pero diría, en términos de grises en Argentina, o sea, me parece que ya hablamos bastante de los desafíos de la implementación en particular. Creo que hablaría de un gris medio, si se quiere, conceptual, que lo mencioné un poquito en la anterior pregunta, y creo que tiene que ver con esto de que finalmente, especialmente en la publicidad digital, hay mucho uso de las personas, ¿no? Entonces, hay una frase que dice que cuando no se paga por un bien o por un servicio, finalmente lo que se está pagando con la propia persona, ¿no? Entonces, quienes estamos interactuando en redes sociales, lo que estamos haciendo, estamos ofreciendo nuestra información, nuestra conducta y nuestro espacio como un vehículo que utilizan esas empresas para hacer esas estrategias de publicidad digital. Entonces, creo que a partir de eso, me parece que un gris que se usa es que las empresas muchas veces están amparándose en las garantías de la libertad de expresión individual, que tiene un nivel de protección bien alto, para desarrollar una estrategia que es claramente comercial. O sea, cuando se desarrolla una estrategia para viralizar un tipo de contenido amparándose en que finalmente hay la gente que la está replicando, que está viralizando este contenido, pero claro, la campaña fue desarrollada para que se viralizara. Entonces, sí, por supuesto que una persona está sacándose una foto con un hashtag que promovió Coca-Cola y finalmente es su red social individual, pero ahí hay una estrategia comercial que fue utilizada. Entonces, creo que diría que eso es casi un gris conceptual que me parece que es interesante para marcar. Y el otro también se comentó, que es el tema de la publicidad de la marca, en México en particular, y salió un poco en el panel también. Creo que cuando las restricciones están tan atadas a los productos, que creo obviamente que es algo valioso, me parece que también como un gris o más que un gris es algo que me parece que tenemos que trabajar mejor, es cómo capturamos esas estrategias en las cuales la conexión con los productos está un poquito más lejano en la comunicación inmediata, pero en la comunicación que reciben los potenciales consumidores está clarísima, porque los logos sí fomentan esa fidelización y están conectados con los tipos de productos que sabemos que están promoviendo. Entonces, creo que ahí también hay un tema que las empresas están aprovechando mucho, me parece que es un tema que habría que trabajar en casi todos los países. Gracias. Sí, yo creo que siempre hay que pensar más allá, ¿no? Porque las industrias trabajan globalmente y van mucho más adelante que nosotros. Yo creo que un poco la historia aquí que ha habido en América Latina, pues es muy interesante porque ha habido un contacto directo. O sea, nosotros cuando empezamos a discutir qué tipo de proyecto, qué tipo de sello íbamos a poner, invitamos a los chilenos a que vinieran a México, invitamos a los peruanos, a los uruguayos, ¿no? Para discutir qué había pasado ya que habían ellos implementado. Y ahí recuerdo que nos preocupaba mucho lo que había pasado en Chile de que habían cambiado a edulcorantes, ¿no? Y que los niños ya se estaban enfrentando a un consumo muy alto de edulcorantes y pues cada vez había mayor evidencia sobre los riesgos de los edulcorantes, aparte de lo que ya sabemos que es habituar a los niños desde muy temprana edad a cuestiones muy dulces, ¿no? Algo que se mantiene durante toda la vida y que es un tipo de adicción. Entonces, todo este intercambio que se dio, nos decían, ustedes están locos, no van a lograr poner una advertencia sobre edulcorantes, ¿no? Y entonces se logró hacerlo, pero en términos de publicidad lo que tenemos que pensar es, por un lado, defender lo que tenemos. En el caso de México, el sello de advertencia impide, ¿no?, que en los productos que tienen sellos se tenga algún elemento atractivo para los niños. Entonces, bueno, pues ha desaparecido con varios de nuestros países todos estos personajes. Sin embargo, ahorita se metieron más de 100 amparos ante el sistema judicial y 5 de ellos, 5 o 6, están ya en la Suprema Corte. Y se pueden imaginar el nivel de cabildeo en la Suprema Corte de todas estas grandes empresas que tienen a los despachos jurídicos más poderosos del país trabajando para ellas. Entonces tenemos ahí nosotros ya toda una experiencia, tenemos una página que se llama etiquetadosclaros.org, donde viene toda una larga lista
¿no?, de declaraciones de relatores especiales de Naciones Unidas defendiendo el etiquetado, pero hablando también de este tema de los personajes, porque ahorita los últimos amparos que han llegado a la Suprema Corte son sobre los personajes. Y voy a eso, a defender lo que tenemos, pero ir mucho más allá. Nos preocupa mucho todas las redes sociales y toda esta publicidad de marca y de responsabilidad social empresarial, porque ¿qué representa para un niño? Piensen en sus hijos, piensen en sus sobrinos, que aparezca una empresa que se llama Coca-Cola, que aparece como juventud, como felicidad, y los chicos están recogiendo plásticos de las playas y están diciendo que están reciclando, que están protegiendo el agua. Oye, pues el niño dice, ¿cuáles son las preocupaciones? O sea, los niños están viendo un mundo y los adolescentes están viendo un mundo que entra en crisis a nivel civilizatorio. Y esta empresa es maravillosa, ¿no? Porque cuida a las comunidades, empodera a las mujeres, o sea, se están apropiando de todas las causas, haciendo campañas totalmente engañosas, ¿no? Greenwashing, social washing, nutri-washing, todo tipo de washing, ¿no?, que están ocultando lo que realmente están haciendo, ¿no? Un impacto ambiental muy grave, un impacto en salud muy grave. Entonces, pensamos que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Hemos empezado con una denuncia en México, la autoridad nos dice a ver cómo le puedo entrar, pero muy fundamentado sobre todas estas mentiras que están manejando, porque se están moviendo, como dije, la industria del tabaco se movió en el pasado, hasta que el convenio marco prohibió la publicidad de marca, diciendo que la publicidad de marca era también publicidad de producto, y eso es lo que hay que enseñarle a la autoridad. Gracias. Gracias. Bueno, en aras de respetar el tiempo asignado, voy a resumir 3 puntos básicos sobre zonas grises, que tenemos muchas, pero a ver, una primera es una campaña que decidimos hacer varios países de América Latina sobre el uso abusivo de imágenes de frutas en productos que en realidad no tienen frutas, y aquí en Argentina hay varios, Entonces, identificamos 30 productos, golosinas, galletas, etcétera, que tenían imágenes de fresas, de manzanas, de melocotones y todo, y al leer las etiquetas vimos que no tenían fruta, eran todos saborizantes, así que presentamos 30 denuncias. En Perú tenemos el beneficio, digamos, de tener una legislación y una institucionalidad para el procesamiento de las denuncias que es eficiente. O sea, tú presentas una denuncia y de ahí se inicia un expediente, como un proceso legal normal, o sea, va a terminar con una resolución. Y si no estás de acuerdo con esa resolución, hay una segunda instancia, y esa segunda instancia, si no estás de acuerdo, te vas al Poder Judicial. O sea, de esos procesos, por lo menos en mi vida, debo tener unos 700. Entonces iniciamos 30 denuncias junto con el Colegio de Nutricionistas del Callao, y el resultado fue preocupante porque nosotros en la legislación cometimos un error, creo que hay que advertirlo, y ese error lo tienen muchas legislaciones cuando hablamos de publicidad dirigida a los niños, ¿ya? Pero ¿cuándo es una publicidad dirigida a los niños? Cuando por el contenido, las imágenes, las figuritas, que tiene ciertas particularidades que va al niño, por el horario, etcétera, etcétera. Pero de esto se aprovechan las empresas y el resultado es este. Yo les puedo compartir las sentencias, las resoluciones. A ver, 2 casos. Un chocolate, una golosina que tiene una fresa o 3 fresas, imágenes de 3 fresas, nada más, galleta de fresa, punto. Y no tiene fresa, pero la fresa está tal cual, es una fotografía. Y por otro, la otra galleta que también tiene de fresa, pero la fresa está sonriendo, con una sonrisita, ya. La autoridad ha dicho, esta fresa que no está sonriendo no está dirigida a niños, así que en consecuencia sigue poniendo la fresa. Esta sí que tiene la sonrisita, es así, esa tienes que eliminarla, sancionada. Cosas absurdas como esta, ¿no es cierto? Entonces hay que perfeccionar la redacción en la legislación. Segundo, las fórmulas infantiles.
Cuando sacamos la ley de alimentación saludable, nosotros no pusimos ninguna exclusión. Los únicos productos que estaban excluidos de colocarse octógonos o advertencias publicitarias eran los productos que no eran procesados, ¿no? Sin embargo, en el reglamento y por presión de la industria, excluyeron de la aplicación de los octógonos a las fórmulas infantiles. Y a raíz de eso, nosotros presentamos 3 acciones de amparo, perdón, 3 acciones populares. Una acción popular es una acción constitucional cuando una norma de menor jerarquía de la ley está violando y contradiciendo una ley. El Colegio de Nutricionistas, el Colegio Médico y el propio Ministerio Público plantearon estas 3 acciones populares. Duró, por cierto, muchos años y llegó hasta la Corte Suprema. Y la Corte Suprema ha determinado que ese reglamento que excluyó es nulo. En consecuencia, le dio 6 meses al Ministerio de Salud para obligar a las fórmulas infantiles a que le coloquen los octógonos. Entonces ya estaba casi todo listo, porque incluso se pidió opinión de la OPS, porque dijeron, oye, pero el perfil de nutrientes no contempla las fórmulas. Claro, no contempla las fórmulas porque en realidad las fórmulas tendrían que ser, los parámetros tendrían que ser mucho más rigurosos, ¿no es cierto? Porque si a una galleta tiene octógono a partir de 10% de azúcar, en el caso de las fórmulas es 0 azúcar. Le adicionas 1% y ya es exceso, ¿no es cierto? Ya, entonces, por eso es que OPS dijo, sí, en el perfil de nutrientes se estaba pensando en productos comerciales, pero tratándose de las fórmulas, la tolerancia es 0. Ya. Y en medio de todo eso, cuando ya está por entrar en vigencia esto, un par de congresistas presenta un proyecto de ley que se aprobó por unanimidad y en un tiempo récord por unanimidad, diciendo el título, miren la habilidad, yo he sido parlamentario, así que conozco de estas artimañas. Le pusieron un título como Ley para la protección de la alimentación saludable para regímenes especiales, ¿no? Y ahí muy linda todo, ¿no? Pero ¿quién se va a oponer con un título así? Y en un artículo ahí diciendo normas complementarias, no se aplican a esta ley las normas sobre etiquetado de productos. Y nadie se dio cuenta, no quiso ver eso. Cuando advertimos eso, eso ya estaba en manos del presidente de la República, que tiene capacidad para publicarla, promulgarla u observarla. Así que en una semana hicimos una campaña, pero fabulosa en redes sociales y en todo, y logramos que se devuelva esa ley, que se observe. Y la propia parlamentaria que había presentado esa iniciativa, porque la emplazamos públicamente, dijo que ella no tenía la intención de haber excluido a las fórmulas. Bueno, esa es la historia que está resumida de 10 años y en los próximos días espero que el Perú se convierta en el primer país del mundo que le coloque octógonos a las fórmulas. Porque de esta manera los papás y las mamás cuando compran estas fórmulas por lo menos se llevarán en su conciencia que están comprando un producto alto en azúcar, porque hay estudios que determinan que muchas de estas fórmulas tienen más azúcar que las gaseosas y esto está pasando desapercibido porque no le colocan el nombre en los ingredientes de azúcar, sino lo tienen camuflado con 3, 4 nombres y eso es. Y otro tema en riesgo, ya que estoy con mi colega mexicano, Alejandro Calvillo, con quien tenemos una historia en común demandando a la Bimbo. Bimbo es una empresa mexicana de panificación. En nuestra ley, cuando decimos el octógono de grasas trans, no decimos exceso de grasas trans, alto en grasas trans, no, decimos contiene grasas trans, no lo comas, ¿no? Porque no hay exceso. Entonces, se denunció a Bimbo porque en sus ingredientes declaraba que tenía 0.50 gramos de grasas trans por cada 100 gramos y un asterisco que decía FDA. Y le dijimos, bueno, pero tú estás declarando en tus ingredientes ahí con letra pequeñita que tiene 0.50 gramos y te estás sujetando a las normas de la FDA. ¿Qué tiene que ver la FDA frente a nuestra legislación? Esta es una ley. Así que litigamos, primera instancia la ganamos, segunda instancia les dio la razón a ellos, diciendo efectivamente se aplican normas de la FDA. Fue un escándalo y el escándalo surgió ¿por qué?
porque descubrimos que quien había firmado esa resolución, presidenta de la Sala de Protección de la Competencia del Indecopi, era nada menos que la señora Silvia Hooker, abogada, que al mismo tiempo ejercía el cargo de funcionaria pública con dietas, con comisión o en sesiones, y al mismo tiempo era gerente de Relaciones Internacionales de la Sociedad Nacional de Industrias, de la que Bimbo era socia. Entonces hemos planteado una acción contencioso administrativa y esto está en el Poder Judicial. Miren cómo las empresas aprovechan esas pequeñas, entre comillas, zonas grises para… Y claro, si la sociedad civil no está activa y dispuesta a litigar, pues nos llevan de encuentro. Eso es todo. Gracias. Gracias. Algo que, bueno, que quieran sumar sobre los grises. Yo de pronto rápidamente contarles algo que pasó en Colombia. Les dije que es una pobre ley y es específicamente sobre publicidad engañosa. En el año 2017 sacamos una campaña que se llama No comas más mentiras, un poco como Julián lo dice, como contrapublicidad. Y quiero contarles que nos vetaron. O sea, ahí sí la ley se funcionó, ¿no? Porque estábamos diciendo mentiras. Y teníamos que demostrarles en ese momento, porque hablábamos de comida chatarra, y donde la Organización Mundial de la Salud o un organismo como estos había definido la comida chatarra. Entonces, ahí nos dimos también un litigio legal muy importante que ganamos en primera instancia, después en segunda instancia y después, digamos, ya en la última instancia. Y eso le permite hoy en Colombia a las organizaciones de sociedad civil emitir lo que se llaman mensajes de bien público, utilizando las mismas estrategias, digamos, de las industrias. Entonces, creo que hay, digamos, hay un gris y se puede decir que aprovechamos nosotros también. Y algo que quería resaltar, que Andrea nos mostraba también el tema de grandes superficies, y creo que nosotros tenemos que incorporar en nuestra narrativa a las grandes superficies. Son unos enormes aliados de estos productos, y nosotros lo que hemos empezado a ver en Colombia es que las grandes superficies son inclusive aliados para, digamos, hacer como trampas con el etiquetado, pero igual creo que hay que anticiparnos desde el punto de vista de publicidad. Y creo que para lo que viene ahora también de este compromiso de nosotros como países hermanos, y lo que les anticipaba tal vez en un momento es, hay una publicidad de Shakira sobre, en Colombia se llaman papas margarita, en México son las sabritas. Entonces, de pronto, ¿cómo podemos también empezar a unirnos y empezar a hacer acciones, a pedirle pues a estas grandes celebridades que nacen en nuestros países, que se unan a esta lucha? Y nos estamos basando para esa carta que le estamos enviando a Shakira en precisamente estos conceptos de OMS, UNICEF, invitándolos como a que se unan a esta lucha. Muchas gracias. Lo voy a hacer cortito porque ya vi que estamos listos para la actividad física, sí, ¿no? Así que simplemente comentarles que en Uruguay tenemos alfajores artesanales que tienen sellos verdes donde dicen que son altos en fibra, por ejemplo. Así que entre todos los grises que tenemos, los negros, tenemos ese tipo de contrapublicidad de la industria contra los octógonos. Así que nada, eso, y ya dejo tiempo para por lo menos tocar el tercer tema. Bien. Sí. Lo prometo. Porque nos echan a todos. Lo prometo, lo prometo. Hay varios, voy a destacar solo algunos. En un principio, ya les conté, no teníamos experiencia antes. Entonces lo que nos ocurrió es que el tema de cómo abordar las marcas registradas fue un problema. Fue una zona gris y fue increíble, porque eso significaba que si las marcas estaban excluidas, como no se mencionaban expresamente, los animalitos fantásticos de los que ocurrían estaban no afectos, y era gravísimo porque no iba alineado con el espíritu de la ley. Bueno, en el camino hubo de nuevo actividad intersectorial y la organización que regula y que interpreta la actividad comercial de las marcas registradas, es decir, la propiedad intelectual, en esa línea
se alineó con la política, declaró lo que significaba, se llevó a la justicia y en la justicia ya superó el trámite administrativo en las autoridades sanitarias, llegó a la justicia y en la justicia se declaró que efectivamente tenía rango de ley en términos jerárquicos legales esa restricción también, porque no importaba si no lo decía expresamente o no, la restricción publicitaria y la función publicitaria de la marca también estaba reconocida en realidad. No es solo para distinguirse entre los otros productos, sino que también cumple una función publicitaria. Y por lo tanto, se logró. Y nosotros además en el camino tuvimos que adecuar nuestras directrices que estaban destinadas a los fiscalizadores, que sin duda son los actores más relevantes en este punto, porque ellos son los que tienen que poner en el terreno y en la práctica esta interpretación conceptual que está descrita en un reglamento en palabras leguleyas que son difíciles de entender para, de nuevo, a la poca experiencia, entonces hubo que incrementar eso. Y otra cosa es que hubo una instalación de un sistema de vigilancia y fiscalización de la publicidad en alimentos, cuestión que antes no existía. Y ese sistema, dirigido desde el nivel central, apoyó, capacitó y resolvió esas dudas. De hecho, le llamamos COSOGRI, pero coloquialmente, no formalmente. Y es que era el Comité de Zonas Grises. Entonces nos juntamos algunas personas para asesorar justamente a la autoridad sanitaria que se encarga de fiscalizar cuando habían dudas, porque la publicidad, de nuevo, como es en cualquier lugar, también hay publicidad en el etiquetado, en el envase. Y ahí estaban las fiscalizadoras diciendo, bueno, ¿qué hacemos frente a esto? Hoy veamos si aplica o no aplica COSOGRI. Y entonces le asesoramos permanentemente en este sistema que fue instalándose progresivamente, no fue una cosa de un día para otro, fueron harto tiempo de aprendizaje. Y en ese aprendizaje se instaló esto. Ese otro concepto que me gustaría destacar. Esto es progresivo. Esto no es de un día para otro. Ayer lo mencionaron también, la progresividad en esa implementación. Eso es una de las estrategias, de nuevo, para los gestores de la política pública. No basta con diseñarla solamente y escribir una ley perfecta, un reglamento perfecto, que no va a haber, siempre va a haber mejoras que hacer, pero supongamos que está perfecto. No sirve si no se cumple. Entonces, ¿y cómo hacemos que se cumpla? Bueno, tenemos que capacitar a los que fiscalizan. Y eso tiene que estar liderado por las personas que conocen desde el espíritu de la ley. Eso les gusta decir a los congresistas, a los parlamentarios, a los reguladores. Bueno, pero ¿cuál es ese espíritu de la ley? Ya, ese espíritu no se estampa fácilmente cuando hablamos de publicidad en un texto regulatorio. Ese espíritu se tiene que mostrar, se tiene que hablar, se tiene que describir, se tiene que co-construir. Y esa co-construcción es progresiva, no es de un día para otro. Y eso también fue un aprendizaje que tuvimos también. Seguimos construyendo, hay hartas cosas que hacer. Gracias. Gracias. Bueno, el mundo digital es como una gran incertidumbre para muchos países. Entonces quiero que nos cuenten qué experiencias tienen con las regulaciones de las estrategias del marketing digital, porque hay muchos productos regulados, el tabaco, el alcohol, los productos con etiquetado, los sucedáneos de la leche humana. Entonces, ¿qué experiencia tienen estos países presentes para poder hacerle frente a todas estas estrategias y este mundo digital que se abre como si no fuese cualquier lugar o no fuese alcanzado por eso? Si quieren. Bueno, yo creo que el mundo digital para los distintos intentos de regulación ha sido definitivamente un desafío. Por ejemplo, para quienes tenemos alguna experiencia en temas de regulación de tabaco, que se ha mencionado también en la mesa como un ejemplo de regulaciones más fuertes, un tipo de producto inevitablemente nocivo. Incluso en ese espacio en el que hay unas definiciones bien amplias de publicidad, promoción y patrocinio, hay restricciones muy fuertes, incluso en ese espacio el mundo digital se escapa un poco por algunas dificultades jurídicas y por algunas otras dificultades técnicas y por otras quizás por faltas de intersectorialidad como se marcaba también acá en la mesa de esa necesidad. Creo que es un desafío muy, muy fuerte. Yo creo que quizás si hay algo para pensar puede tener que ver con este punto de conectarnos con quienes tienen esas expertise
Yo entiendo que Red Papás, por ejemplo, ha hecho un poquito de eso y Carolina en su primer pregunta lo marcó con esta idea de que mucho del desarrollo del espacio digital tiene que ver con el tipo de información que le damos, ¿no? Con el manejo de datos sensibles. Quizás podemos unirnos con otros movimientos para mostrar los abusos que se generan en esa instancia, que es un elemento sin el cual no se puede hacer el tipo de publicidad que se está haciendo en espacios digitales. Entonces creo que quizás una manera de enfocarnos en esto es conectarnos con otras causas de derechos humanos, otros movimientos, para asegurar de que esa protección se trate de generar de una manera más amplia. Eso por un lado. Y por el otro lado también quería mencionar que algunos de los instrumentos más clásicos de protección de derechos humanos a lo largo de estos últimos años han tenido algunos desarrollos más específicos que se conectan con algunos de estos desafíos. Hemos tenido algunas recomendaciones de comités, de relatores que se van directamente a temas de impactos en la salud, de las estrategias de marketing de ultraprocesados. Con ese nivel de especificidad que conectan con esas obligaciones históricas de proteger el derecho humano a la salud y el derecho humano a la alimentación, y creo que también conocer un poco más de eso y conectarnos con eso también podrían ser algunos espacios a través de los cuales fortalecer un poquito esos mecanismos de protección. Gracias. Sí. Sí, yo creo que esto es de los desafíos y de estas situaciones donde están mucho más adelante que nosotros, ¿no? Y las reacciones realmente que se están haciendo sobre influencers o sobre estas plataformas, estamos totalmente atrás. Están haciendo lo que quieren las plataformas, con nuestra información, con la manipulación política, ¿sí? O sea, no sabemos ni qué están haciendo. Y con esta cuestión, por ejemplo, en términos políticos, yo creo que lo están viviendo acá, no sé, ¿no? Donde la gente vive en su circulito, ¿no? O sea, la información que te está llegando es la información de la que no te mueves y te la están alimentando y alimentando. Entonces, en esta parte de la publicidad, nosotros lo que estamos haciendo son algunas iniciativas. Tenemos una página que se llama Chatarra Influencer, que es un observatorio donde la gente puede escribir, ¿no? Y puede presentar casos. Estamos levantando los casos públicamente y estamos llevando algunos casos ante la autoridad. En ese sentido, espero que ayer se presentaba, somos parte de un consejo consultivo de la Procuraduría Federal del Consumidor en México y creamos un grupo especial sobre publicidad de influencers y estamos sacando una guía. Espero que el procurador la apoye porque, bueno, no hago comentarios, pero la guía pues es una guía de lo que queremos realmente a nivel legal. No solamente que sea una guía, pero es un primer paso. Pero lo que veo uno de referentes a nivel internacional, estamos en pañales. O sea, lo que están llegando es a poner un hashtag publicidad, es totalmente absurdo, ¿no? Entonces, estamos casi movilizados frente a esta situación y hay que actuar porque donde está creciendo más la información es en esas redes. Yo nada más, hay un caso que está siguiendo la Procuraduría Federal del Consumidor, no puedo nombrar el caso porque además pues queda grabado, es niñas, o sea, uno cuando entre en ese mundo es impresionante, niñas de 9, 10 años haciendo publicidad de Danonino, de este producto de Danone, ¿no? Con cientos de miles de seguidores, ¿sí? Y entonces se hace un proceso y no se localiza la niña, ¿no? Entonces se va con la empresa y de la empresa se va a una agencia. Esa agencia dice, no, pues nosotros no sabemos nada de la niña, le hicimos con un representante de la agencia. O sea, es, ¿no?, un círculo así que parece que estás buscando a un capo de un cartel, ¿no? O sea, así es como están funcionando las cosas en ese mundo y hay que poner un alto porque no solamente es la publicidad, sino es la perversión de este sistema de Facebook, de Instagram, de todos estos, de TikTok, ¿no?, que están generando un deterioro a nivel de la democracia y de la conciencia social, ¿no? Gracias. Coincido con Alejandro, este es un serio problema y hay una manipulación abusiva, escandalosa, grosera
para los niños o hacia los niños. Y yo plantearía de una manera radical el concepto que tienen los brasileros. Cualquier publicidad dirigida a los niños es una publicidad abusiva. Abusiva porque está explotando su natural ingenuidad, credulidad. Y hay sentencias del Superior Tribunal de Justicia de Brasil en ese sentido que habría que seguir y convertirlo en legislación, pero yo apuntaría que uno de los retos para la región es prohibir toda forma de marketing y publicidad por cualquier medio. Por cualquier medio, sí. Sí. En segundo lugar, yo creo que hay que utilizar también las redes sociales. Una de las cosas que me dijo mi hija, que tiene 20 años y que estudia comunicación, papá, a ti los jóvenes no te conocen. Yo sé que tú has hecho programas de radio, televisión durante más de 20 años, has escrito en todos los periódicos, qué sé yo, ¿verdad? Pero hoy los jóvenes no leen periódicos, no leen noticias, no, o sea, los jóvenes no te conocen y tú produces buen contenido, yo te conozco, o sea, métete a TikTok. No, hija, que voy a estar bailando ahí, tonterías, no, a TikTok no, o sea, no. Pero un día de pandemia, ahí en casa me convenció y me puso las reglas y yo hice un contrato con ella además, porque dije, no, eso hijita, ¿me vas a apoyar? Sí, pero el día que yo te diga, necesito hacer esto, me vas a decir, no tengo tiempo, que estoy en exámenes, que tengo que salir, o sea, no, hagamos un contrato, yo te voy a pagar para que seas mi productora. Así que hicimos el contrato. Luego tuve que renegociarlo, porque la verdad que el éxito que tuve, dije, no, me vas a llevar a la quiebra, porque yo le pagaba por TikTok, por producción, por cantidad de seguidores, etcétera. Tiene un montón de seguidores en TikTok, no es joda. Sí, tengo cerca ya de 500.000 de seguidores. Entonces, una de las cosas que descubrí en las redes sociales es que yo necesito estar conectado con la juventud. Y eso es lo que nos falta, estar conectado con la juventud. Y aquí veo mucho joven que seguramente está sintiendo. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho el cine, y a mi hija también. Entonces íbamos al cine y nunca nos dejaban entrar nuestro propio snack, llevaban nuestra agua y no puedes entrar agua comprada de afuera. Una manzana no puedes entrar, tienes que comprar acá adentro. Y dije, no, pero a ver, ¿qué es esto? Entonces comencé a revisar las redes sociales y en las redes sociales encontraba comentarios de los jóvenes, ¿cómo entrar a escondidas tus alimentos? Dije, wow, y eran todas unas técnicas, ¿no? Que te lo pones acá, que te lo pones allá, dije, wow, acá hay un problema, Así que decidí demandar en juicio a Cinemark y Cineplanet. Para eso tuve el apoyo de dos amigos, uno español de Castilla-La Mancha y otro Ricardo Morichita de Brasil, que fue director nacional de protección al consumidor, mi amigo, mi hermano. Me dijo, Jaime, Cinemark ha sido ya sancionado en Brasil por los tribunales de justicia porque es una cláusula abusiva. Porque cuando vas al cine estás pagando para ver una película, no estás entrando a un restaurante. Y el cine perfectamente podría decirte, prohibido comer en las salas de cine, porque no quiero que me hagan ruido, no quiero olores, no quiero nada. Podrían hacerlo perfectamente. Seguramente si ustedes se van a un teatro acá, nadie les permite comer en las salas y eso es perfectamente legal, es una restricción objetiva. Pero si la sala de cine te dice, no puedes comer en esta sala de cine, salvo que me compres a mí, esa es una limitación a tu derecho. Así que decidí emprender una acción legal, 2 acciones legales, y las llevé hasta los tribunales de justicia, hasta la Corte Suprema, y me dieron la razón. Ahora en el Perú obligamos a todas las salas de cine a retirar esos carteles, y yo puedo, incluso he mandado a hacer mis propias bolsitas. ¿Cómo le llaman a la canchita, las palomitas de maíz, al pocor? Pochoclo. He mandado a hacer mis bolsitas que dice pochoclo saludable, hecho en casa. Y voy ahí exhibiendo, y después tengo muchos videos sobre esto. No se imaginan el impacto que esto ha generado. Entonces, en verdad, yo creo que si bien es cierto en las redes sociales y el marketing digital hay un problema tremendo, que hay que prohibir toda forma de publicidad, yo creo que hay que utilizar estas redes para, digamos,
educar, porque si ustedes ven en mi cuenta, soy Jaime Delgado Oficial, yo no estoy bailando en TikTok, yo estoy haciendo docencia, pero docencia en videos de 2 minutos y que engancha a los jóvenes. Y tengo videos que tienen 5 o 6 millones de vistas y puedo poner temas en la agenda pública en la noche. En la noche estoy viendo y aparecen mis TikTok en los noticieros de televisión, porque estoy conectado con el día a día de la gente. Y yo los animo a incursionar en redes sociales. De hecho, hago un anuncio irresponsablemente anticipado. Estamos promoviendo una plataforma regional para América Latina que se llama Saludable Saberlo. Ya pronto van a tener noticias de esto. Saludable Saberlo. Es fortalecer las capacidades de comunicación de todas las personas que estamos ejerciendo influencia en las políticas públicas, porque necesitamos utilizar todas las redes sociales para hacer esto. Y ojo, mira, yo publico desde un artículo científico, tengo varios artículos científicos, wow, te demora 1 año para publicarte un artículo y te leen 1.500 personas. Ya, pero lo convierto eso en TikTok de 2 minutos y me ven 1 millón de personas en un día. O sea, ese es el reto. O sea, tenemos que un poco utilizar todas esas posibilidades y esas herramientas que nos está dando la tecnología moderna en favor de este cambio social. Gracias. Gracias. Bueno, los últimos 3 les pido por favor lo más comprimido posible, porque estamos repasados de tiempo. No, yo simplemente en este tema creo que tenemos que hacer una tarea enorme por crear conciencia, y ahí es donde creo que la contrapublicidad que nos presentó Julián es un súper aliado y va a ser claramente con las y los jóvenes, porque ellos son los que están ahí. Es muy difícil para nosotros darnos cuenta de esas cosas que están ocurriendo en el entorno digital. Entonces creo que viene una tarea enorme. Nosotros desde Red Papás hace 12 años tenemos una línea para reportar situaciones de vulneración de derechos de niñas y niños, y una decisión que hemos tomado es incluir una categoría que es publicidad. Pero para hacerlo, digamos, de la mano de toda la parte técnica e incluir esta nueva categoría, pues hay que hacer un trabajo enorme con las familias, con las escuelas. Esta línea hoy es una app que se llama Te Protejo, tiene 300.000, un poco más de 300.000 descargas. En Colombia, está empezando en México con un aliado, y se había focalizado en lo que tenía que ver reportes, especialmente en entorno digital, pero como sexting, grooming, ese tipo de situaciones, y vimos una gran oportunidad en, esto es otra forma de explotación de las y los niños. Nos va a tocar salir con una campaña muy, muy fuerte para crear esa conciencia, pero creo que también tener esos reportes, si queremos como poner la experiencia nuestra en este trabajo, a empezar a entender qué es lo que está pasando, sacar información, informar, claro, por un lado la prevención y el trabajo en los colegios y las familias, pero por otro lado también a los tomadores de decisión, y para que nosotros mismos sepamos, bueno, cómo es que qué tenemos que hacer para mitigar este enorme riesgo que se viene con entornos digitales. Gracias. Gracias. No tengo mucho más para agregar de acuerdo a lo que ya dijeron todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de publicidad transfronteriza. Y eso es la debilidad de la regulación de la publicidad en todos los países, utilizado por el discurso de la industria diciendo no regules televisión y radio porque el efecto no está ahí. Bueno, lo que yo siempre les pregunto es, ¿y para qué haces vos publicidad en televisión y radio si no sirve para nada? Solo voy a reparar en esto. La industria no tiene escrúpulos, no le importa la salud y no le importa las infancias. Es así de fácil. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque son los mismos que defendieron la publicidad del tabaco, los mismos, con los mismos argumentos, utilizándolos ahora para los alimentos. El tabaco es un producto que enferma y mata a la gente, y ellos lo defendieron. Así que simplemente eso, son gente sin escrúpulos. Gracias. Ya, nos tocó la mala suerte de estar al último, pero voy a ser, pero igual a lo mejor buena porque nos obliga a ser precisos y concisos. Lo primero, sí, en cualquier lugar, en la regulación en Chile sí afecta la internet, redes sociales, web, etc.
Segundo, existe tecnología hoy disponible que ocupan las mismas empresas para observar que se publiquen en las redes sociales, para observar que se publique en los medios web la publicidad que ellos pagan. Y esas empresas también pueden prestar servicios a cualquier cliente. Nosotros somos un cliente y nosotros vigilamos la publicidad en todos los medios de comunicación posibles de hacer tecnológicamente. No son todos, pero son todos los posibles al menos. Offline y online. Entonces, hay empresas, varias, pero hay unas que son mejores que otras, como en todo, que se dedican a vigilar la publicidad y a recopilar y arman bases de datos de piezas publicitarias transmitidas, no sé si se dice así, pero transmitidas en medios online, incluido las redes sociales. Y nosotros compramos ese servicio. Es un servicio que nos prestan. Ahora, para ello, y las empresas lo hacen para vigilar que que por lo que están pagando lo estén cumpliendo. Bueno, nosotros lo que hacemos es ocupar ese mismo medio, reconocido por las mismas empresas publicitarias. ¿Para qué? Para vigilar que lo que esté ahí cumpla la regla. Entonces, nosotros estamos ahí mirando, observando. Hay espacios de oportunidad, les dije, no son todos los medios de comunicación, son los más importantes. Todos los que además se pueden observar desde el país. Así que si se puede meter una máquina a observar esa publicidad en territorio nacional, eso significa que tiene que cumplir la regla de todas maneras. Si no se puede desde el territorio nacional, bueno, entonces está ajeno. Así que eso es lo que nos importa a nosotros. Y también hay algunas cosas. Ahí está la publicidad pagada, pero no solo. Están ampliando los servicios y entonces están poniendo la publicidad no pagada, que son justamente las cuentas de los productos, que puede ser una o más empresas, donde hacen cuentas de los propios productos. Existe la cuenta del producto X, no voy a decir ninguno porque eso también sería hacerle publicidad. Entonces, en realidad, podríamos también ocupar esos servicios, que es la publicidad, incluso la no pagada, en las redes sociales propias, que también ahí tienen que cumplirlo, porque acuérdense, es en cualquier lugar. Entonces, si se hace y se promueve un producto, entonces también deben cumplirlo. Y lo estamos observando, lo tenemos, y eso es parte de nuestro sistema de vigilancia y fiscalización. Nos hemos hecho cargo. ¿Hay limitaciones? Por supuesto, como en todo. ¿Hay posibilidades de mejora? Tenemos que pensarla, pero también se necesita tecnología para eso. Eso como más preciso. Bueno, excelente. Bueno, un poco, gracias a todos los presentes, un poco la idea también es cerrar esta mesa con algo que entre Fundeps y Sanar denominamos Acuerdo Latinoamericano de Referentes por la Protección de los Derechos de las Infancias y Adolescencias frente a las estrategias de marketing de la industria alimentaria. Es un acuerdo que tiene 3 componentes, uno que es promover la sanción e implementación de normativas nacionales, otro es la cooperación y colaboración regional y por último el desarrollo de estrategias de litigio para la defensa de los derechos. Es un acuerdo simbólico, pero de alguna manera traza un trabajo colaborativo de toda la región para poder ser más grandes, más fuertes, más cantidad para que la industria alimentaria no se siga llevando puestos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Así que los invito, si quieren, a firmar la segunda hoja. Ustedes ya tienen cada uno una copia. Y después estaremos enviándoles la copia firmada para que también la puedan atesorar. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias.